Buenos días, alumnos. Buenos días a todos. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha, jóvenes? Hola, hola. ¿Logran escucharme, jóvenes? ¿Qué tal ahí se escucha? Hola, hola. Ok, entonces, logaritmo, ¿ya? Muy bien, entonces hoy nos toca ver el tema de logaritmos, ¿sí? Entonces, título, logaritmos. Sí, ese es el tema de hoy, ¿sí? Logaritmos. Muy bien, entonces, una introducción. Si nosotros tenemos 3 al cuadrado y queremos encontrar x, ¿qué operación resuelve esto? A ver, jóvenes, ¿qué operación resuelve eso? ¿Cómo se llama esa operación que resuelve esa expresión? ¿Qué operación resuelve esto? Muy bien. Entonces, bueno, la operación que resuelve esto es la potenciación, ¿sí? La potenciación. ¿Mm? Exacto. La potenciación. A ver, la operación que resuelve esto, por ejemplo, x al cuadrado igual a 9. Ujú. Obviamente que existe la operación que resuelve eso se llama radicación, ¿cierto? Radicación. ¿Y qué es la logaritmación entonces? Bueno, la logaritmación es la operación que resuelve esto. Por ejemplo, para el mismo caso, 3 elevado a qué número me sale 9. Ojo, esto no lo resuelve la potenciación, ¿ah? No, no, no. La potenciación halla el número, halla la potencia. La radicación halla la base. La logaritmación halla el exponente. ¿Ok? Entonces, esto lo resuelve la logaritmación. Logaritmar es hallar exponentes. ¿Se entiende? Logaritmación. Entonces, ya que se tiene esa idea de que logaritmar, que es logaritmos, es hallar exponentes. Ajá. Entonces, vamos con la definición. Definición. Definición de logaritmos. Tenemos nosotros, a ver, tenemos aquí un logaritmo de un número n, ¿sí? Un número n positivo en base b va a resultar igual a un x, ¿ya? Va a resultar igual a un x, sí, solo sí, sí y solo sí. ¿Cómo se opera esto? Bueno, esta
Entonces aquí sería el b se eleva a la x y se iguala al número. ¿Ok? Se eleva a la x y se iguala al número. De esa manera. Entonces sería b a la x, ¿sí? B a la x igual al número b. Esta sería la definición del logaritmo. ¿Ok? Fíjense que la variable está en el exponente. Y esto lo puedo expresar con el operador logaritmo así. Un logaritmo de un número n en base b es x. Obviamente hay condiciones. Las condiciones son las siguientes. Que el número n y la base, ambos deben ser positivos. Esa es la condición. Ambos números deben ser positivos. N y b deben ser positivos. Entonces decimos n debe ser positivo, mayor que 0. El b también debe ser positivo, mayor que 0. Ahí está. Número y base positivas. Ahí está. ¿Se entiende? Son positivos. Pero algo más, la base distinto de 1. ¿Sí? La base tendría que ser distinto de 1. ¿Se entiende? La base tendría que ser distinto de 1. Ahí están las condiciones para que se pueda operar con los logaritmos. Entonces vamos aquí con algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Ejemplos. Primer ejemplo. A ver, logaritmo de 2 en base raíz de 2. Le vamos a poner un x. ¿Cuánto vale x? A ver, algunos ahí. ¿Cuánto vale x en este caso? Entonces aplicamos la definición. Decimos, esto de aquí es si y solo si el raíz de 2 a la x es igual a 2. ¿Cierto? Es igual a 2. Entonces de aquí sería 2 por exponente fraccionario elevado a la x medios, ¿sí? Sería 2
a la 1. Entonces, de esto que se deduce que x medios es igual a 2. Entonces, x es igual a 1, que sería 1. X es igual a 2. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, un logaritmo de 27 en base raíz cuadrada de raíz cuadrada de 3. Le ponemos un x, por ejemplo, ahí. ¿Cuánto vale x en este caso? Decimos sí, solo sí. Raíz cuadrada de... Esto sería raíz cuadrada de... raíz cuarta de 3. ¿Sí? Raíz cuarta de 3 elevado a la x es igual a 27. Bueno, ¿esto cómo se puede escribir acá? Como 3 elevado a la x cuartos igual a 3 al cubo. De aquí, x cuartos debe ser igual a 3. Entonces, x sería 12. ¿Sí? Aplicando la definición. Aplicando la definición vamos encontrando esos logaritmos. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, aplicando la definición, vamos encontrando esos logaritmos. Más ejemplos por aquí. Tenemos logaritmo, por ejemplo, de pi en base pi. ¿Cuánto resulta eso, jóvenes? Logaritmo de pi en base pi. ¿A cuánto resultaría? Logaritmo de pi en base pi. Apliquen la definición. Si le ponemos x, ¿cuánto sería x? Poniéndole x ahí. A ver, Valeria dice 1. Ramos también 1. Entonces, por definición, si solo sí, si el pi se eleva a la x es igual al pi. De pi a la x debe ser igual a pi. ¿Sí? Efectivamente, x igual a 1. Sería x igual a 1. ¿Correcto? De esa manera sería entonces. ¿Qué pasaría ahora en otro caso? Cuando tengamos un logaritmo de 1 en base 5. ¿Cuánto sería x? ¿Cuánto sería x en este caso? En este caso, claro, sería 0 en este caso. Exacto, es correcto. Sería 0. Vamos a ver aquí. Sí, solo sí. ¿Cierto? Sí, solo sí. 5 se eleva a la x igual al 1. Entonces tenemos aquí 5 a la x igual a 1. Pero el 1 lo podemos escribir como 5 a la 0. Entonces, a bases iguales, exponentes iguales.
X sería 0. Entonces, fíjense en estos dos últimos ejemplos. Saldrá 1 cuando la base y el número sean iguales. Segundo caso notable, saldrá 0 el logaritmo cuando el número sea 1. ¿Correcto? Cuando el número sea 1. Entonces, vamos a poner aquí resultados importantes. Resultados importantes. Resultados importantes. Primer resultado importante sería si tengo el logaritmo de un número b en la misma base b. Esto va a ser 1. Siempre y cuando el número y la base tienen que ser positivos y diferente de 1. Segundo resultado importante. Segundo resultado importante. Logaritmo de 1 en base b. Aquí va a ser igual a eso. Va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a 0 siempre y cuando la base sea mayor que 0 y diferente de 1. ¿Correcto? Y diferente de 1. Sería así. Serían dos resultados importantes. Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos con la identidad fundamental, ¿ok? Identidad fundamental en los logaritmos. Identidad fundamental. Identidad fundamental. Identidad fundamental logarítmica. ¿Sí? Ahí está. Identidad fundamental logarítmica. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la identidad fundamental logarítmica? Pues en este caso tenemos dos, pues, ¿sí? Tenemos dos. Decimos aquí sean el número y la base positivos, ¿eh? El número mayor que 0 y la base positiva, pero la base distinto de 1. ¿Qué se cumple? La primera identidad fundamental nos dice, cuando tenga el b elevado a un logaritmo de un número n en la misma base b, ¿a qué va a ser igual esto? Bueno, acá. Primera identidad fundamental, cuando tenga un número b elevado a un logaritmo de un número n en base b, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a n, ¿sí? Va a ser igual a n. Siempre que el exponente sea un logaritmo con base b, ¿sí? Y b iguales, entonces no va a quedar solo el número. ¿Ok? 2, vamos con 2.
cuando tenga el logaritmo de b a la n en base b. Esto va a ser directamente n. ¿Ok? N va a ser, en este caso. Aquí unos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos un logaritmo, ¿ya? ¿Sí? Logaritmo de un medio, por ejemplo, ¿ya? De un medio a la quinta en base 0,5. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? Ahora ahí calculando, ¿cuánto vale eso? En este caso sería así directo, sería 5, ¿sí? Como el 1 medio y el 0,5 son iguales, ¿cierto? Así es muy bien. Ramos también ya, Yamir. Aquí son iguales, entonces directos sería un medio, porque sería un logaritmo de un medio a la quinta y esto también es un medio. Entonces, por identidad fundamental logarítmica, sería 5. Directo, son iguales acá las bases. La base del número y la base del logaritmo son iguales. ¿Sí? A ver un ejemplo más de esto sobre identidad logarítmica. Si tenemos, por ejemplo, un 9 elevado a un logaritmo, ¿sí? Un logaritmo de 7, por ejemplo, en base raíz cuadrada de 3. A ver esto. Aquí es igual, jóvenes. Aplicando las identidades de la identidad logarítmica. ¿Sí se ve ahí? Ahí está. Reduzcan todo reduciendo. ¿A cuánto sería igual esto?
Muy bien, entonces, ¿cuánto le sale? Vamos a reducir. Fíjense, este 9 de aquí y este 3 tienen, pues, pueden ser llevados a una base similar, ¿correcto? Este me conviene que lleve la raíz de 3, ¿sí? Expresarlo en función de raíz de 3. En función de raíz de 3 para que así poder eliminar, ¿no? Y nos quede solamente lo que está por acá. Este 9, ¿cómo se puede escribir entonces? Con raíz de 3. Entonces, haciendo ese arreglo, ese 9 puedo escribirlo como la raíz de 3 a la cuarta, ¿sí? 9 raíz de 3 a la cuarta. Entonces ya, logaritmo de 7 en base a raíz de 3. Y ahora se ha convertido en un problema de potencia, ¿sí? ¿Recuerdan la potencia de potencia? Cuando los exponentes están separados por paréntesis o corchetes, los exponentes se multiplican, ¿cierto? 4 por este logaritmo. ¿Sí recuerdan eso? Ley de exponentes. Pero aquí podemos aplicar otra cosa, que este 4 hacemos un intercambio, ¿no? Este 4 sale y este logaritmo ingresa al paréntesis. Entonces sería igual a ¿qué? Sería la raíz de 3 elevado a un logaritmo, ¿cierto? Un logaritmo de 7 en base a raíz de 3, pero el 4 sale. ¿Sí? ¿Se entiende hasta allí? ¿Hasta allí está claro? Fíjense en el procedimiento, todo está claro hasta allí. El 4 sale y este logaritmo ingresa. El 4 sale y este logaritmo ingresa. Ahora, dentro del paréntesis, fíjense, dentro del paréntesis, ¿qué sale? A ver, dentro del paréntesis, ¿qué estaría quedando, jóvenes? Dentro del paréntesis. ¿Sí? A ver, ¿qué estaría saliendo dentro del paréntesis? Fíjense bien la forma de ese raíz de 3 elevado a un logaritmo de 7 en base a raíz cuadrada de 3. Sería 7, ¿cierto? Quedaría este numerito. Quedaría 7 por el teorema de la identidad, por la identidad fundamental, ¿no? 7 y todo sería a la cuarta. Y finalmente 7 a la cuarta. 7 a la cuarta, ¿cuánto sería? 49 por 49, ¿sí? Sí, 49 por 49, 2401. Eso sería. ¿Sí bien? ¿Todo claro hasta aquí con la identidad fundamental, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien, capturen entonces para continuar. Tomen sus capturas para continuar.
Vamos ahora con teoremas. Sí, vamos con los teoremas. 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 Sí, teoremas de logaritmos. Teorema uno. Sí, teorema uno. Vamos a definir primero acá sean, por ejemplo, m mayor que cero, n mayor que cero, la base que sea mayor que cero y diferente de 1. Vamos a trabajar con estos números. Bueno, primer teorema, teorema uno. Teorema uno nos dice sobre la suma de logaritmos. Logaritmo de m en base b más el logaritmo de n en base b. ¿A qué va a ser igual eso? Al logaritmo del producto de m y n. Logaritmo del producto de m por n. De m por n. En base b. ¿Sí? Ahí estaría. De esa forma. Ya está. Teorema uno. ¿Sí? Esto es con respecto al teorema uno. Muy bien, entonces, vamos acá. Teorema 2. El teorema 2 es con respecto a la diferencia de logaritmos. Teorema 2. Tenemos un logaritmo de m en base b menos otro logaritmo de n en base b, ¿a qué es igual? Al logaritmo de m entre n en base b. ¿Listo? Y este sería el teorema para la diferencia de logaritmos, ¿ok? Teorema 2, ¿sí? Para la diferencia de logaritmos. Muy bien. También tenemos algunas reglitas, ¿sí? La regla del sombrero, ¿si recuerdan? Teorema 3. Si tenemos un logaritmo de un número n elevado a un r en base b, la regla dice que este exponente, ¿sí? Este exponente del número baja, ¿sí? Sale del logaritmo y viene a multiplicar al logaritmo, ¿sí? A multiplicar al logaritmo, que sería r por logaritmo, ¿sí? R por el logaritmo de n en base b. Así quedaría, donde ese r es un real, es un número real. Y ese r viene a ser un número real. Muy bien, ahí está. Entonces decimos por aquí, donde ese r pertenece, este r pertenece a los reales. Ahí está. Pertenece a los reales. Muy bien. Ujú, muy bien. Teorema 4. La regla del cambio de base. Decimos cambio de base. El cambio de base. Logaritmo de n en base b. Podemos convertir esto en el cociente de dos logaritmos, ¿sí? De dos logaritmos que tengan por números a n y a b, pero con una base común.
podemos poner la base común, la base A. Y a los dos le doy la base A. ¿Sí? ¿Se entiende? Le podemos dar una base común a los dos. Se puede hacer eso. ¿Sí? Vamos con el teorema 5. Teorema 5. El teorema 5, regla de la cadena. Regla regla de la cadena. ¿En qué consiste la regla de la cadena? Me he quedado la siguiente forma. Logaritmo de A en base B por un logaritmo de B de en base C por un logaritmo de C en base D. ¿Esto a qué va a ser igual? A un logaritmo. Vamos a cancelar aquí. Una especie de cancelación. B con B. C con C. Y nos va a quedar, fíjese, el logaritmo de A en base D. Eso nos va a quedar. ¿Sí? Logaritmo de A en base D. Entonces decimos logaritmo de A en base D. ¿Listo? Sería así. Logaritmo de A en base D. Sería esto con respecto a la regla de la cadena. También tenemos la regla del intercambio. ¿Sí? Vamos con teorema 6, o conocido como la regla del intercambio. Bueno, aquí hay una consecuencia que así tenemos así. Logaritmo de A en base B por un logaritmo de B en base A. ¿A cuánto será eso? Hacemos B y B y nos va a quedar logaritmo de A en base A. Lo cual tenemos que el logaritmo de A, el logaritmo de A en base B por el logaritmo de B en base A sale 1. De aquí, ¿qué observamos? Si pasamos a dividir un logaritmo de A en base B, ¿a qué va a ser igual entonces? 1 entre logaritmo de B en base A. Fíjense lo que pasa. Al invertir el logaritmo, también hay un intercambio entre el número y la base. Miren. Invierto el logaritmo, pero fíjense qué pasa con el número y la base. Hay un intercambio. Era logaritmo de A en base B. Al momento de invertir el logaritmo que está en la parte del denominador ha intercambiado sus elementos. Queda como logaritmo de B en base A. Entonces esto lo puedo aplicar en los ejercicios. Tiene bastante uso esto de derecha a izquierda. Entonces lo vamos a tener muy en cuenta. ¿Eh? En ejercicios, esto se puede usar en los dos sentidos. Puedes usarlo de izquierda a derecha, convirtiendo un logaritmo a un logaritmo invertido, o si por ahí en el procedimiento de los ejercicios encuentras un logaritmo invertido, lo puedes llevar a un logaritmo no invertido, intercambiando los elementos. ¿Se entiende? Ejemplo, un ejemplito de esto. Si tenemos, a ver, 1 entre logaritmo de 7 en base 8. ¿A qué sería igual eso, jóvenes?
A ver, ¿pueden responder? ¿A qué sería igual eso? Correcto, Jimena, Álvaro, Adriana, logaritmo de 8 en base 7. ¿Ves cómo se entiende eso? Entonces podemos hacer eso. Y es muy, muy útil, ¿no? Se emplea bastante esto, del intercambio de, pero con el logaritmo invertido, ¿sí? Entonces, estamos viendo la regla 5, ¿sí? La regla de la cadena y su consecuencia. Muy bien, también tenemos la regla del intercambio, teorema 6. Teorema 6 o regla del intercambio. Regla del intercambio. Regla de la cadena, ahí ya vimos, ahora vamos a la regla del intercambio. ¿Qué quiere decir esto si yo tengo un a elevado a un logaritmo de, por ejemplo, c en base b? Podemos hacer lo siguiente, que el a pasa a tomar el lugar de c y el c pasa a tomar el lugar de a. ¿Ok? Hacemos ese intercambio. Quedaría entonces c elevado a un logaritmo de a en base b. Ahí está. Entonces sí, se puede hacer eso en los logaritmos. Se llama esto la regla del intercambio. Muy bien. Capturen hasta aquí, jóvenes. Tomen su captura para seguir viendo algunos teoremas más y resolver los ejercicios. Capturen, jóvenes. Hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ahí está. Tenemos aquí, entonces, teorema 7. Podemos hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos un logaritmo, por ejemplo, de
logaritmo de n en base b. Lo mismo que le hagamos a n en el exponente o en la raíz, se lo puede hacer a b simultáneamente. O sea, quiere decir que esto va a ser igual al logaritmo. Si a n lo elevo, por ejemplo, a la x, pues al b también lo debo elevar a la x. ¿Ok? No se altera mientras haga lo mismo al número y a la base. ¿Ok? No se altera. Vamos a poner n, ¿ya? N, b a la n. ¿Sí? O también no se va a alterar el logaritmo si el número y a la base le saco la raíz enésima. La misma raíz. Y si la raíz que le saco al número, se la saco a la base, no se altera el logaritmo. El logaritmo sigue siendo, se mantiene el logaritmo. Sigue siendo igual, constante. Un ejemplo. Entonces, si tenemos aquí un logaritmo, por ejemplo, de 9, elevado a la raíz cúbica en base a raíz cúbica de 3. A ver aquí, aplicando este teorema 7, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sería? Me dicen 6. A ver, entonces, ¿qué le hacemos al 9 y a la raíz cúbica de 3? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le podemos aplicar? El mismo exponente o el mismo radical? El mismo exponente o el mismo radical. Creo que sería el mismo exponente, ¿sí? ¿Y qué exponente nos conviene? A ver, jóvenes, ¿qué exponente nos conviene? ¿Qué exponente nos conviene darle a cada uno? En este caso, para simplificar esa raíz, al cubo, pues, lo elevamos al cubo ambos. Al cubo y al cubo. ¿Se entiende? Entonces yo tengo ahí logaritmo de 9 en base a raíz de 3. Lo elevo al cubo a cada uno. Al cubo aquí y al cubo acá. Acá simplifico y me va a quedar así. Logaritmo de 9 al cubo en base 3. Ahí está. ¿Y cómo se resuelve esto? A ver aquí. Este 9 es 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces un logaritmo de 3 al cuadrado al cubo en base 3. ¿Qué es igual a esto? Logaritmo
logaritmo de 3 a la sexta en base 3. Ahí está. Y por la regla del sombrero, este se viene a multiplicar y nos quedaría 3, 6, ¿sí? 6 por el logaritmo de 3 en base 3. Lo cual viene a ser 6 por 1 igual a 6. Ahí está. Entonces podemos reducir así también. ¿Se entiende? Podemos reducir así. Muy bien. ¿Sí? Ya está. ¿Todo claro hasta aquí? Vamos con lo que es el cologaritmo y el antilogaritmo. ¿Eh? Cologaritmo y antilogaritmo. ¿Qué es el cologaritmo? El cologaritmo es un logaritmo negativo. ¿Ok? El cologaritmo, ¿ya? El cologaritmo, ¿a qué es igual? Es igual al logaritmo de la inversa del número, por ejemplo. Si yo tengo el cologaritmo de n en base b, es igual al logaritmo de la inversa del número en base b. Ahí está. O esto es igual a menos el logaritmo. Recuerda que esto se escribe como logaritmo de n a la menos 1 en base b. Y ya sabes muy bien tú que por la regla de del sombrero, esto sale, viene a multiplicar. Y quedaría como menos el logaritmo de n en base b. Entonces, esto sería entonces la manera de entender el cologaritmo. Lo puedo trabajar directamente con esto, ¿no? Como algunos libros lo presentan así directamente, nada más solamente estos dos últimos. Pero recordemos que es todo este proceso. Podemos recordar que cologaritmo de n en base b va a ser igual a menos el logaritmo de n en base b. Un logaritmo negativo. Es una consecuencia, ¿ok? Una consecuencia. Así, de esa forma. ¿Correcto? Así sería. Pero también recordar esto, que proviene de esto de aquí. Esto de aquí es la verdadera definición del cologaritmo. La que está aquí, que proviene de la inversa, del logaritmo de la inversa. Ahí está. Esto aquí. El cologaritmo es el logaritmo de la inversa del número. O una consecuencia es un logaritmo negativo. Ya, pero esto acá es la definición. Entonces, si en base a eso, ejemplo, decimos ejemplo, si tenemos acá un cologaritmo, por ejemplo, de 1 entre 16 en base 2. A ver, jóvenes, ¿a qué va a ser igual eso? ¿Con cuál trabajo? Más directo, más rápido. ¿Con cualquiera de las dos? ¿Se puede? Sí, con cualquiera de las dos. Pero en este caso, si yo uso la definición, sería más rápido. Porque mira, el cologaritmo de un número siempre va a ser el logaritmo de la inversa. Si yo tengo el cologaritmo de 1 sobre 16, esto va a ser igual al logaritmo de la inversa. La inversa de 1 sobre 16, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la inversa de 1 sobre 16? Sería claro que ¿cuánto? 16 en base 2. Fíjense. Y esto es más sencillo. 16 es 2 a la cuarta. ¿Sí? Logaritmo de 2 a la cuarta en base 2. Y por la identidad fundamental, 2 y 2 son iguales, entonces solamente queda 4. Ahí está. ¿Se entiende? Eso en cuanto al cologaritmo. Ahí está. Vamos a ver ahora al antilogaritmo.
por aquí, antilogaritmo. ¿Eh? ¿De qué se trata el antilogaritmo? Antilogaritmo. Antilogaritmo. El antilogaritmo de un número real en una base dada es igual al número que resulta de elevar la base al número. Entonces, el antilogaritmo de un número real, repito, en una base dada, es igual al número que resulta de elevar la base al número. ¿En qué consiste eso? En que dado un antilogaritmo, antilogaritmo de x en base b, por ejemplo. Aquí va a ser igual, eso dice, a la base elevada al número. Nada más b a la x. Directo, sí. B a la x. Eso viene a ser el antilogaritmo. Nada más elevo la base al número. ¿Sí? Elevo la base al número. Ejemplo. Vamos con un ejemplo aquí. Para entender esto. Si tengo yo el antilog de 3 en base 2, aquí va a ser igual a 2 al cubo. Directo. ¿Cierto? Va a ser igual a 2 al cubo. Esto viene a ser 8. 8. Muy bien. Vendría a ser 8. Bueno, algunas propiedades del antilogaritmo. Algunas propiedades. Propiedad 1. Si yo tengo, si le saco el antilogaritmo en la base b al logaritmo de n en base b, si yo le saco al logaritmo en base n, le saco el antilogaritmo en la misma base, se cancelan ya. Se cancela el antilog con el log. Y te queda solamente n. ¿Ok? Te queda solamente n. Obviamente con n mayor que 0, b mayor que 0 y diferente de 1. ¿Ok? Sería así. 2, lo mismo. Si al antilogaritmo de n en base b le saco el logaritmo en base b, va a suceder lo mismo. Cancelo el logaritmo con el antilogaritmo. ¿Qué te va a quedar? Simplemente el número. El número n. ¿Sí? El número n. Vamos a poner aquí x. En este caso es distinto porque el x está aplicado. Ojo, en el antilogaritmo el x puede ser real. ¿Ah? X pertenece a los reales. No es que solamente a los positivos. ¿Ah? En el antilogaritmo sí, el x, el número puede ser real. Puede ser positivo, negativo, todo. En cambio, en el caso de los logaritmos, no, solamente números positivos. Es por eso que acá, en este caso, te va a salir x, considerando el x como un número real, ¿sí? Como un número, en este caso, real, ¿cierto? Real. Y la base, mayor que 0, pero distinto de 1. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Ahí están las propiedades de los logaritmos. Capturen, jóvenes, para ir con los ejercicios. Capturen. ¿Hasta aquí todo claro? Vayan tomando su captura para ir con ejercicios.
Me piden resolver la siguiente ecuación logarítmica y dar como respuesta el producto de sus soluciones, ¿veis? El producto de sus soluciones. Y bien, entonces decimos aquí solución. ¿Sí? Solución. Para empezar, mira el X es número, fíjate ahí, está dentro de un logaritmo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser el X que está dentro de un logaritmo? ¿Cómo tiene que ser cuando tienes un logaritmo de n en base b? ¿Cómo tiene que ser este n? ¿Cómo tiene que ser este n, jóvenes? En el logaritmo, ¿cómo está definido el n? Tiene que ser positivo, ¿ok? Este tiene que ser positivo. Entonces, por ello vamos marcando que el X debe ser mayor que cero porque es el número de un logaritmo. Perfecto. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos X elevado a un logaritmo de X. ¿A qué es igual esto? A 10 a la octava entre... ¿Entre cuánto? Entre X al cuadrado. ¿Se entiende? Es igual a esto, ¿cierto? Es igual a esto. Entonces, le tomamos logaritmo de base 10, pues, ¿no? A los dos. Se puede hacer eso. Al mismo tiempo, le tomamos logaritmo a los dos. ¿Sí? Le tomamos logaritmo a los dos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Este, por la regla del sombrero, va a bajar a multiplicar. ¿Se entiende? Va a bajar a multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría logaritmo de X por logaritmo de X. ¿Y acá cómo quedaría? ¿A qué es igual el logaritmo de un cociente? Propiedades, jóvenes. Logaritmo de un cociente. ¿Sí? ¿Recuerda? ¿A qué es igual el logaritmo de un cociente? Teorema. Logaritmo de A entre B. ¿A qué es igual? Logaritmo de la diferencia, ¿sí? Exacto, de la resta. Recuerden eso, jóvenes. Entonces esto va a ser igual a, allá, profe, va a ser logaritmo de 10 a la octava menos logaritmo de X al cuadrado. Así es. Y aquí vas a aplicar la reglita del sombrero en estos dos, pues, ¿no? Este 8 viene a multiplicar y este 2 también a multiplicar. ¿Se entiende? Vamos aplicando las reglas estudiadas, los teoremas. Y logaritmo de X por logaritmo de X va a ser logaritmo de X, va a ser logaritmo de X al cuadrado. ¿Por acá qué va a quedar? Va a quedar 8 logaritmo de 10. Fíjense, pero bueno, acá este logaritmo, ¿qué base tiene? Cuando no se escribe, ¿qué base se sobreentiende, jóvenes? ¿Qué es? Es 10. Entonces acá quedaría 8 de frente, 8, ¿no? Menos, quedaría 2 logaritmo de X. Y ya está. Ahora eso lo voy a trabajar como una ecuación de segundo grado, ¿sí? Como una ecuación de segundo grado más adelante. Todo llevándolo al primer miembro. Quedaría así. Logaritmo de X al cuadrado más 2 por el logaritmo de X menos 8 igual a 0. ¿Cierto? Así sería. Aspa simple, ¿cierto? Aspa simple. Aspa simple, ¿ja? Logaritmo de X. Logaritmo de X por otro logaritmo de X, que sería 4 por 2. Ya le pongo menos. Y si verifica, ¿sí? Si verifica. El aspa simple. Ahí está. Si verifica. ¿Esto qué va a ser igual entonces? Logaritmo de X más 4 multiplicado por el logaritmo de X menos 2 igual a 0.
Entonces, igualando a cada factor por el teorema, en una multiplicación indicada igualada a cero, cada factor se iguala a cero. Igual a cero, igual a cero. Ya sabemos eso, ¿cierto? Aquí que tengo que el logaritmo de x o bien es menos 4 o logaritmo de x es 2. ¿Se entiende? Es 2. Entonces, por definición de logaritmo, jóvenes, ¿cuánto vale x acá? ¿A cuánto es igual este logaritmo x? Por definición de logaritmo, esto sí lo hemos visto ya. Definición de logaritmo, ¿cuánto vale x? ¿A cuánto sería igual x? Por definición del logaritmo. ¿A cuánto sería igual eso? Por definición del logaritmo. X, logaritmo de x igual a menos 4. ¿Cuánto sería igual? 10 a la menos 4, correcto. Así es, muy bien. Es correcto. 10 a la menos 4. Muy bien, Álvaro. Así es. Entonces vamos a colocar eso. 10 a la menos 4. ¿Y en el otro? ¿Y en el A ver, aquí sería entonces conjunto solución sería 10 a la menos 4 coleccionado con 10 al cuadrado. Ahí están las dos soluciones. Me pide el problemita dice calcule, dar como respuesta el producto de sus soluciones. Solución uno 10 a la menos 4. Solución 2 10 al cuadrado. El producto de soluciones x1 por x2, ¿a qué es igual? A ver, producto de potencia de bases igual, los exponentes se suman, menos 4 más 2 menos 2. 10 a la menos 2. En decimales, ¿cuánto sería? 0,1 sobre 100. 1 sobre 100, ¿cierto? Y eso sería igual 0, a ver, 1 entre 100 o 0,01. Respuesta. La clave es la de, marcando jóvenes, la clave sería entonces la alternativa. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Capturen para avanzar. Tomen su captura.
Acá tenemos otro ejercicio. Me dicen, siendo m mayor que 1 y n mayor que 1, calcular esto. Muy bien. Observen ese paréntesis. Concéntrense en ese paréntesis. ¿Qué hay ahí? Fíjense, concéntrense en este paréntesis. ¿Qué hay en este paréntesis? Vamos a ver qué hay aquí. Fíjense. Hay un cociente de dos logaritmos. ¿De qué base? Se están dividiendo dos logaritmos de qué base. ¿Ah? De m en base n, de pequeñín, y este acá en otro logaritmo de m. Pregunto, ¿estos dos logaritmos qué base tienen cada uno? Lo que se están dividiendo. Base 10. Entonces le he dado base común. ¿Sí? ¿Recuerdan? La regla del cambio de base. Se le ha dado base común, así que podemos regresar. Si le quitamos la base común, ¿a qué regresa? Regresa a un logaritmo. ¿Solo un logaritmo de qué? De este número en base m. ¿Cierto? Logaritmo de m, n, en base. ¿Ya está? Eso sería acá. Muy bien. Ahora sí regresamos al h. Entonces el h, aquí va a ser igual. Dice que este es n a la m elevado a todo esto. A un logaritmo ¿de qué? De m en base n. Un logaritmo de m en base n en base m. Ahora concéntrese aquí. ¿Qué aplico aquí? En este exponente. ¿Qué aplico allí, jóvenes? La IDF, la identidad fundamental. ¿Sí? Identidad fundamental, jóvenes. Identidad fundamental, ¿cierto? Ahí aplicamos la identidad fundamental. Miren, M y M son iguales. ¿Qué nos quedaría? Solo nos quedaría esto. Nada más. Son iguales. Entonces solamente queda el n, queda logaritmo de m en base n. ¿Sí? Solamente queda eso. Ahí está. Cuando tengas eso, identidad fundamental, m y m son iguales. Entonces solamente queda el número, ya está. Y acá, nuevamente, fíjense aquí. Observa acá. Observa. ¿Qué aplicas? ¿Qué aplicas? Nuevamente, mira, n y n, base de la potenciación y la base del logaritmo iguales. N y n, ¿qué dice la identidad fundamental? ¿Qué sale? Sale m nada más. Respuesta m, salió. Por lo tanto, h es igual a m. Respuesta. ¿Se entendió? Ahí está. Capturen, jóvenes. Tomen su captura, ya está. Está la 1. Tomen su capturita. Ujú. Tomen su captura para continuar. Continuamos. Sí, ya está. Tomamos su captura. Continuamos. Siguiente ejercicio. Vamos con otro ejercicio. A ver este. No con antilogarismo, dice. Me dan el logaritmo, miren,
Logaritmo de todo este número en base 2. Y dentro de ese número está el logaritmo del antilogaritmo en base 3. Bueno, el antilogaritmo en este caso, ¿cuánto sería? Aquí está sencillo porque miren, fíjense. Hay un logaritmo de 3 con un antilogaritmo de 3, así que estos se van, chao. Logaritmo de 3 con antilogaritmo de 3 se cancela porque son inversos, ¿sí? Son operaciones inversas, ¿sí? Listo, entonces ya queda algo más sencillo, ¿no? Me quedaría entonces E es igual logaritmo de 2 ¿base 2 de qué? De un logaritmo. A ver, 1,5. ¿Cómo se puede escribir 1,5? Voy a escribirlo primero así. Y luego le damos el arreglo, ¿eh? Ahí está. Perfecto, listo. A ver esto. ¿Cómo se puede escribir? Logaritmo en base 2 del logaritmo. 1,5 es 3 medios, ¿sí? De frente, 3 medios. Ya está, 3 medios. Y 2,25 es 9 entre 4. 3 medios al cuadrado, esto. 3 medios al cuadrado. Listo. Muy bien. Por la identidad fundamental, fíjense aquí, que sale acá. Base igual a la base del número, así que solamente queda el 2. ¿Sí? Solamente queda el 2. Queda el logaritmo de 2 en base 2. Y eso es 1. Wow. Ahí está. La clave es el avión. Sale 1. Capturen, jóvenes. Capturen, capturen. La solución de este ejercicio. Capturen, jóvenes. ¿Todo claro? ¿Se entiende? A ver este aquí. A ver aquí. El ln, cuando ustedes observan el ln, es logaritmo neperiano. Esto es lo mismo que el logaritmo en base ln en base de x, logaritmo de x en base e. Es lo mismo, ¿eh? Solo que es otro sistema de logaritmo, ¿eh? Donde la base es el número e. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Fíjense, entonces, bueno, es un sistema, ¿cierto? Es un sistema, ¿ya? Donde me pide el menor valor del logaritmo de neperiano de a en b, de a entre b, dice. Si a b es un elemento del conjunto de solución de este sistema. Entonces, de este sistema, aplicamos las mismas propiedades. Fíjense acá. Por identidad fundamental, fíjense acá en esto. ¿Qué tengo aquí? E elevado a un logaritmo neperiano de 12. Pregunto, ¿cuánto es la base del logaritmo neperiano? ¿Cuánto es la base del logaritmo neperiano? Acá está. ¿Cuánto es la base? El número e. Y tengo e elevado al logaritmo en base e. ¿Cuánto saldría? Sería 12 nada más. Sería 12. Entonces sería logaritmo neperiano de x por y es igual a 12. Ahí está la primera. Igual a 12. ¿Listo? ¿Y esto qué es igual?
Logaritmo de un producto es suma de dos logaritmos. Logaritmo de x más logaritmo de y. Ya tengo mi ecuación 1, ¿no? Vamos a llamarla ecuación 1. Ahora del otro. De aquí puedo tomar el logaritmo ambos, ¿sí? Tú tienes logaritmo de y elevado al logaritmo de x igual a e a la 20. Le puedo tomar logaritmo neperiano ambos. Logaritmo neperiano ambos. Y aquí por la regla de la cadena esto baja y sale a multiplicar. Sería el logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de y sale logaritmo neperiano de e en base e. Logaritmo de e en base e. ¿Cuánto queda? Si este logaritmo neperiano tiene base e y acá tengo e, solo quedaría el exponente, ¿cierto? Sería 20. Igual a 20. Porque solo queda el exponente. Muy bien. Entonces, por aquí tenemos, ¿qué cosa? A ver, tenemos que el logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de y sale 20. A ver, alumnos. Tenemos un nuevo sistemita, pero es más sencillo porque tengo que el logaritmo neperiano de x más logaritmo neperiano de y suman 12. Y logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de y, su producto es 20. A ver, dos números que sumados den 12 y multiplicados den 20. ¿Cuáles serían? A ver, jóvenes, ya para cerrar. Dos números que sumados den 12 y multiplicados den 20. ¿Cuáles serían? Que sumados den 12 y multiplicados den 20. 10 y 2, exacto. Así es. Profe, este puede ser 10 y este puede ser 2. O al revés, este puede ser 2 y este puede ser 10. Ah, hay dos casos entonces. Sí, hay dos casos. Correcto. Como hay dos casos, entonces decimos lo siguiente. Decimos lo siguiente. Primer caso, caso 1, logaritmo neperiano de x vale 10. ¿Ok? Y logaritmo neperiano de y vale, de y es igual a 2. Ese es el primer caso. ¿Ya? O el segundo caso, que el logaritmo neperiano de x vale 2 y el logaritmo neperiano de y vale 10. Ahí están los dos casos. Recuerda que en la pregunta nos dice, hay el menor valor. Ah, entonces deben haber más casos para comparar. Sí, para comparar. Aquí están los dos casos. Pero ¿de qué te piden? Te piden de un logaritmo neperiano de un cociente, pero el a entre b es el par ordenado a, b. Y es la solución de este sistema. Entonces es un x, y en general. Entonces es un x, y. Y justo aquí están los x y los y. Como te piden el logaritmo neperiano de un cociente, esto es la resta. Pues, entonces se resta. Restemos. Logaritmo neperiano de x menos logaritmo neperiano de y. ¿Cuánto sale aquí? ¿Cuánto sale aquí, jóvenes? Restando. Restando los dos logaritmos, ¿cuánto sale? Aquí sale 8, ¿cierto? Sale 8. Y por acá, en el otro caso, logaritmo neperiano de x menos logaritmo neperiano de y, ¿cuánto sale? Sale menos 8. Y es cierto que el logaritmo, la resta de dos logaritmos, es el logaritmo de un cociente. Logaritmo neperiano de x entre y. Por acá sale 8. O, por el otro lado, la diferencia de logaritmos, logaritmo neperiano de x entre y, sale menos 8. Muy bien, recuerda que acá nos estaban piden el logaritmo neperiano de x entre y mínimo. Mínimo. ¿Cuál es el mínimo valor entonces? El mínimo valor del logaritmo neperiano de x entre y, ¿cuál es? Sería menos 8. La clave sería la B. Muy bien, jóvenes, gracias por su asistencia y participación. Tomen nota, avancen, sigan resolviendo cualquier duda a través de su tutor. Hasta la próxima clase.
Lo vemos juntos. Capturing.